Buenos días, soy Maritza Aranguren. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia ha invitado al doctor Julio Armando Rodríguez Ortega, quien disertará el tema Paradigmas jurídicos, crisis y surgimiento de nuevos paradigmas. El doctor Julio Armando Rodríguez Ortega es magíster en Ciencias Políticas, magíster en Estudios Políticos, doctor en Derecho, postdoctorado en Epistemología. Autor de las siguientes obras: Los paradigmas jurídicos en el Estado de Derecho, Derecho y Justicia, y Metodología de la Investigación. Parevaluador del Ministerio de Educación Nacional y docente universitario por más de 35 años. Docente investigador, categoría Junior en Conciencias. Bienvenidos. Buenos días, apreciados juristas de Colombia y de América Latina. Ustedes van a escuchar a continuación una interesante conferencia sobre la crisis de los paradigmas jurídicos y el surgimiento de nuevos paradigmas. Realmente es una temática de mucha actualidad en el campo académico, en el campo universitario y en el campo jurídico en general. Por lo tanto, se va a desarrollar la conferencia explicando un poco el contexto, explicando la terminología correspondiente a los paradigmas y también en relación con la crisis que atraviesa el derecho. Toda la conferencia está fundamentada en los cambios que se están produciendo en la sociedad, los cuales conllevan un cambio necesariamente en el derecho, lo cual se presenta como un paradigma en la sociedad global, pues se trata de una aproximación al problema del cambio en el derecho y el cambio en la sociedad que permita ver la situación actual como una crisis en la evolución social y legal, y de esta forma proporcionar una respuesta dentro de una teoría social más comprensiva que permita definir una nueva racionalidad para el derecho. Es decir, la estructuración de nuevas instituciones y procesos jurídicos que se están dando en la actualidad. El cambio en la racionalidad del derecho surge al producirse la crisis del estado de bienestar como una alternativa frente a las tendencias regresivas de reformalización del derecho material y cuya justificación no se encuentra ni en la perfección de la autonomía ni en la regulación colectiva del comportamiento, sino precisamente en la búsqueda de una autonomía regulada que diseñe sistemas sociales autorregulados a través de normas de organización y procedimiento. Los cambios que se están presentando vertiginosamente en la sociedad, y más aún con la reciente pandemia de carácter global, han dado lugar a una crisis en los paradigmas tradicionales del derecho y, en consecuencia, al surgimiento de nuevos paradigmas jurídicos que proporcionan las premisas estructurales para la formación organizativa y procedimental de los nuevos procesos sociales autónomos que contribuyan a la integración social en la medida en que logran mediar entre eficacia y función dentro del sistema social en su incidencia sobre el sistema jurídico. La construcción de nuevos modelos de la realidad social utiliza y desarrolla el conocimiento necesario para el control de los procesos autorregulatorios en diferentes contextos que son de gran utilidad y eficacia en sociedades funcionalmente diferenciadas como la nuestra, que pretenden no dejarse representar, sino sujetarse a unas reglas que ellas mismas se autoimponen por vía de autorregulación. El derecho en la globalización
se aplica bajo condiciones de alta diferenciación funcional y favoreciendo un tipo de racionalidad que responde a los problemas de la sociedad caracterizados por su alto nivel de complejidad, reflejada en esa alta diferenciación funcional que debe colocar al derecho como un sistema autopoético abierto y cerrado al mismo tiempo, pues el formalismo jurídico ha sido la base sobre la cual los agentes y las instituciones jurídicas han monopolizado el uso del derecho sin un método propio, neutral y capaz de dar una solución justa, y usando principios universales idóneos para legitimar la decisión jurídica por sí misma. En la época de la globalización, las sociedades complejas, los movimientos sociales, los medios de comunicación, la opinión pública y la participación democrática no solo cumplen una función de mediación entre el sistema político y la sociedad civil, sino que crean una pluralidad de espacios que pueden servir de fuente en la producción normativa. La combinación de movimientos sociales, asociaciones independientes, públicas y privadas, lo mismo que derechos sustentados en la cultura política arriba mencionada, mantiene una opción política legítima, siempre renovable, que representa una herramienta efectiva de la sociedad civil en torno a la democracia radical y a las posibilidades de autorregulación, pues las decisiones vinculantes, para ser legítimas, deben responder a flujos de comunicación que partan de la periferia y utilicen los procedimientos democráticos propios del Estado de Derecho, especialmente cuando se trata de una búsqueda intensa de soluciones normativas para problemas colectivos. La complejidad de las teorías jurídicas modernas impide en ocasiones expresar adecuadamente las realidades sociales contemporáneas. Por eso, el surgimiento de nuevos paradigmas del derecho es inevitable y se pretende que las nuevas teorías del derecho construyan realidades sociojurídicas en un lenguaje adecuado que permita su comprensión, es decir, facilitar en el debate teórico el manejo de conceptos como reflexividad, racionalidad, que en ocasiones no se encuentran en las explicaciones dogmáticas. Es importante que las repercusiones jurídicas de la realidad estén apoyadas en construcciones realizadas por el derecho como un sujeto epistémico autónomo. Cuando se propone el derecho en su funcionamiento de que debe partir de la toma de conciencia de que antes de regular la sociedad, el derecho ha de partir del conocimiento objetivo del modo como funciona esa sociedad, modo que el propio derecho ha de asumir y no puede por sí mismo modificar su propia racionalidad. Esto significa asegurar una sociedad armónica, lo cual en palabras de Habermas debe lograrse con adecuados mecanismos de acción comunicativa, pues según él, la fuente primaria que posibilita el orden social y por tanto la existencia de la sociedad es el lenguaje, esto es la comunicación lingüística. De esta introducción sacamos, ante todo, la necesidad de un ordenamiento justo y racional, que sea el resultado del consenso y de la autorregulación. Esto da lugar a un nuevo enfoque del derecho, a un nuevo paradigma, y es necesario tener en cuenta que la racionalidad de las normas de allí resultantes satisfagan la condición de que puedan todos los afectados libremente aceptar las consecuencias y los efectos secundarios de su cumplimiento, los cuales deben conducir
como decíamos anteriormente, a un ordenamiento justo y racional en la medida que sea el resultado del consenso y sea expresión de un consenso con respecto a la validez y a la justicia. Casi siempre las protestas ciudadanas se realizan contra decisiones vinculantes que, a pesar de haberse formado legalmente, son ilegítimas, por cuanto no han valorado los argumentos provenientes de la representación ciudadana y no apelan al sentido de la justicia de las mayorías de la sociedad, que a través de movimientos sociales y otros actores colectivos apelan a la capacidad de razonamiento y al sentido de justicia de la población en ejercicio de sus derechos fundamentales. Ha sido posible demostrar que aún en los espacios públicos políticos más arraigados a las estructuras del poder, las relaciones de fuerza se desplazan ante problemas socialmente relevantes que han creado una conciencia de crisis, pues los actores y sus movimientos sociales propagan la inconformidad y toman iniciativas que pueden convertirse en movilizaciones contra la eficacia de las leyes o la ausencia y posibilidad de ejercer legítimamente sus derechos sociales. En el contexto de una cultura política enmarcada en el ejercicio de las libertades y de una opinión pública liberal más o menos discursiva, se han generado controversias abiertas y capaz de movilizarse por encima de los filtros institucionales con el objeto de crear una voluntad política y transformarse en poder comunicativo que penetre en la producción legítima de derecho, que capte sus intereses, sus necesidades y el ejercicio de sus derechos vulnerados. La primacía de la representación de los intereses sobre la representación política ha dado lugar a un tipo de sistema social denominado sociedad neocorporativa, que busca una solución de los conflictos mediante procedimientos de consenso o de acuerdo entre las grandes organizaciones, que no tienen nada que ver con la representación política y en que en cambio es una típica expresión de la representación de intereses, donde los grupos se han vuelto sujetos políticamente relevantes y las grandes organizaciones, asociaciones y movimientos sociales, lo mismo que los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, son los nuevos protagonistas de la vida política. Se han tomado en cuenta ideas comunes de las teorías neoevolutivas del derecho, que han marcado una transición de una sociedad estratificada a una sociedad funcionalmente diferenciada. Esto es, se considera que se requiere una transición paralela en el orden legal, dotada de una mayor abstracción, pensamientos funcionales y autorreflexión del sistema legal, que no se presenta actualmente en la sociedad y que se evidencia, por el contrario, en la crisis de los paradigmas formales, tradicionales, que han dado fundamento al ejercicio del derecho. Para comprender los actuales procesos que han demostrado la complejidad social, es necesario plantear nuevas posturas teóricas para que sean aplicables en la sociedad moderna dentro de un gran sistema social estructurado primordialmente sobre la base de una diferenciación por funciones. Esto porque todo sistema social y jurídico observa la sociedad a partir de la propia función. El primado, la primacía de la diferenciación funcional es la importancia de la reorganización de la sociedad a partir de la diferenciación que existe en ella en todos sus niveles, pues la diferenciación de un sistema goza de prioridad ante las nuevas funciones y solo en este sentido se puede hablar de una aplicación homogénea del derecho.
Estas tendencias actuales que han evidenciado la crisis del derecho pretenden apartarse del formalismo jurídico como una forma de disolución de la racionalidad formal, teniendo en cuenta que ha demostrado, el derecho me refiero, la imposibilidad para lograr su eficacia en las condiciones actuales de la sociedad, pero que podría traer como consecuencia no solo restar importancia a los tradicionales valores jurídicos, sino también un debilitamiento de la protección del individuo contra la arbitrariedad del Estado. Estas tendencias neoevolutivas del derecho están centradas en la legalización y deslegalización como uno de los problemas centrales del cambio en el derecho y el cambio en la sociedad. Esto es, el cambio legal y el cambio social en el cual se hace visible la crisis de la racionalidad del derecho y la necesidad de replantear su racionalidad en unos términos diferentes. Existe, por lo anterior, una clara tendencia hacia la rematerialización del derecho como un sistema complejo, pues principalmente constituido por normas o comunicaciones jurídicas en las democracias modernas, tiene como objetivo controlar el ejercicio del poder político y limitar las libertades individuales de los asociados, con el fin de gestionar los conflictos sociales en forma pacífica, lo cual se ha quedado siempre en puras formalidades. Es así como existen tendencias denominadas antiformalistas, centradas en el descubrimiento de reglas para regular los procesos sociales, asegurando los intereses de la sociedad, vistos como exigencias, reclamos, deseos y expectativas que los seres humanos piden colectivamente y que la sociedad debe reconocer y proteger. Estas tendencias antiformalistas constituyen claros antecedentes aplicables en la crisis actual de los paradigmas jurídicos y, desde luego, como hemos afirmado desde el comienzo, en el surgimiento de nuevos paradigmas. Esta escuela antiformalista que se refiere a la adaptación de la estructura legal a determinadas y específicas condiciones de una sociedad, haciendo énfasis en el papel social del sistema legal, descalifica la posición positivista según la cual el derecho es independiente de cualquier reflexión moral o política, dejando estas cuestiones para la filosofía del derecho. El antiformalismo al que me estoy refiriendo considera que la política debe tomarse en cuenta en el derecho, ya que tanto las normas legales como las sentencias judiciales constituyen verdaderas ponderaciones de derechos e intereses. A partir de la idea de que todo estudio en torno al derecho debe reconciliar la antinomia estabilidad y transformación, puesto que la vida social es cambiante y exige nuevas adaptaciones ante la presión de otros intereses sociales. Esto requiere que el orden jurídico sea flexible, al tiempo que establece además la regla estricta del arbitrio discrecional, así como compaginar la seguridad general de los intereses de la vida individual con los intereses de la vida social. Es decir, pensando en que la jurisprudencia es una especie de ingeniería social cuya competencia corresponde a aquella parte del campo social en el que puede lograrse la ordenación de las relaciones humanas a través de la acción de la sociedad políticamente organizada. El primero que, para el conocimiento de los juristas, es muy común, primero en hablar de la racionalización del derecho en un sentido formal, frente a las tendencias contrarias que se dirigen hacia su materialización, fue Max Weber. Intentó precisar, por una parte, algunos conceptos claves, como son los de derecho racional, derecho formal y derecho material. Aspectos que se destacan en el proceso de racionalización jurídica y las vinculaciones
que traza en el desarrollo del capitalismo y la dominación del Estado burocrático. Se observa en la actualidad un esfuerzo para recuperar la legitimidad del derecho y reformular una teoría jurídica que pueda resultar cargada de contextualidad y de autocomposición, composición a la que ya me he referido, refiriéndome a los procesos de autorregulación, procesos autónomos de autorregulación. Este proceso de autoconocimiento, autopoiesis y autorreferencialidad marcan una tendencia a romper los modelos teóricos tradicionales a partir de un concepto pedagógico de lo público, simbolizando la dialogicidad con los movimientos sociales y la organización social espontánea, que al no seguir las formalidades intentan legitimar la organización social de la libertad, de abajo hacia arriba, aún contra la ley y con una pretensión de emancipación en cuanto a sus procedimientos con los cuales pretende recuperar la legitimidad. Ante la necesidad de desarrollar instancias reflexivas a objeto de lograr una funcionalidad integradora teniendo en cuenta la reflexividad entre los sistemas sociales, es posible, en la medida en que los procesos de democratización crean estructuras discursivas dentro de los sistemas sociales y porque la función primaria de la democratización de los sistemas sociales no reside ni en la participación individual creciente ni en la neutralización de las estructuras de poder, sino en la reflexividad interna de la identidad social. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que el derecho ha sido objeto de críticas muy radicales en las últimas décadas por parte de las ciencias sociales, especialmente de la antropología y la sociología, por sus formulaciones dogmáticas que han demostrado estar alejadas de lo que realmente sucede en un sistema social, se evidencia el surgimiento de nuevos paradigmas jurídicos que se oponen al derecho como un sistema de normas universales, cuya racionalidad reside en quienes administran justicia sin tener en cuenta su aspecto teleológico y su especificidad, que es la racionalidad material como una tendencia comúnmente conocida de rematerialización del derecho, cuya finalidad es aplicarlo a la familia, a la vecindad, pero eso se opone a su racionalidad actual centralizadora, reguladora y universalizante que no responde a los conflictos que presentan las sociedades occidentales. Entonces, se justifica en tercer lugar el desarrollo de un modelo teórico más complejo de evolución legal y social, que aplique los nuevos paradigmas y que esté enfocado a la búsqueda de nuevas aplicaciones formales del derecho que involucre la complejidad social de la globalización y formule principios organizativos de un ordenamiento legal orientado hacia procesos autorreflexivos en sociedades funcionalmente diferenciadas. Lo he repetido bastante en esta conferencia. Se trata de una dimensión reflexiva del derecho que responda a las exigencias de los cambios que se están dando en la sociedad y, por consiguiente, reconstruir una teoría de la evolución legal distinta a los enfoques tradicionales y que supone que el derecho al menos es un presupuesto para el logro de valores más esenciales de la vida social y que tiene como punto de partida que los individuos no producen el derecho como un artefacto cultural, sino como un proceso comunicativo en que mediante sus operaciones jurídicas los actores humanos usan sus componentes semánticos. El desarrollo y la evolución legal que se está proponiendo en los nuevos paradigmas se refiere a la aparición de normas, principios y conceptos básicos de derecho que involucran el juego dinámico de las fuerzas sociales y las contradicciones económicas más esenciales que se materializan en las relaciones de poder
en las que el derecho actúa como una institución socialmente autónoma, con su propia dinámica interna, capaz de romper con las fronteras del pensamiento formal mediante el desarrollo de nuevos mecanismos de razonamiento y participación. Es necesario mirar que esta visión autorreferencial de la autorregulación, de la autonomía en las fuentes creadoras de derecho, dan paso a una nueva racionalidad, más coherente y sistemática, orientada hacia lo material, con un alto contenido teleológico, lo cual permitirá transformar estructuras normativas rígidas en estándares abiertos y reglas que miran hacia los resultados. La racionalidad formal que se propone en los nuevos paradigmas se convierte en una racionalidad material, esencialmente finalista, capaz de crear, corregir, conformar y rediseñar las instituciones sociales que funcionan como sistemas autorregulatorios, quedando así conformada una racionalidad reflexiva, la estructuración y participación de las instituciones y una racionalidad material de los resultados. Un proceso, todo esto conduce a un proceso, como hemos repetido ya en forma insistente, de desformalización del derecho. Pues los nuevos paradigmas apuntan a romper el modelo jurídico tradicional y pretenden diseñar dispositivos para la resolución de conflictos en una sociedad compleja y fragmentada a partir de procedimientos negociados, todo lo cual responde a un derecho desformalizado en el cual los afectados por la propia regulación sean los encargados de crear las normas reguladoras que controlen su actuación dentro del marco social y que no existan campos dentro de la realidad social donde el derecho tenga efectos mínimos o marginales con respecto a las fuerzas actuantes en él. La desformalización del derecho tiene que ver con 3 momentos o fases, como son la creación de reglas procedimentales, las mutaciones del modelo de producción de la identidad social, es decir, la mutación del modelo de socialización y la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Desformalizar el derecho es someterlo a la denominada mediante una racionalidad que sustituye el formalismo por una racionalidad teleológica, en la que lo importante es el resultado, la finalidad. Tiene que ver con los roles que cumple el derecho para modificar el modelo de socialización que estabilice las expectativas y la legitimidad. El término ingeniería social, que fue introducido por el filósofo jurista Karl Popper en el primer volumen de su obra, La sociedad abierta y sus enemigos, se entiende como la implementación de los métodos críticos y racionales de la ingeniería y la ciencia a la solución de los problemas sociales. Los objetivos que se buscan deben ser logrados frente a los problemas concretos, instituciones o situaciones específicas, a diferencia de soluciones últimas y totales definidas en todos los casos de manera consensual. Esta racionalidad se refiere al tránsito de la regla al procedimiento, que ha sido significativamente visible con el nacimiento del derecho social y la reconstrucción democrática del Estado. Desformalizar el derecho es, por lo tanto, buscar y lograr la inmersión del Estado en la sociedad civil para disminuir el número de litigios, repensando el modelo de encarnar lo universal por el actor estatal y las condiciones de su presencia efectiva en los múltiples procedimientos de una sociedad fragmentada y compleja.
Esto en forma horizontal y no desde arriba, como en forma vertical, como tradicionalmente se producen las normas. Se espera con estos procesos que la sociedad civil tenga protagonismo real y tenga mayores posibilidades y probabilidades de que su voluntad se vea concretada a través de labor de sus representantes que conquisten políticas públicas en donde los afectados o beneficiados tengan injerencia en los asuntos que les atañen, brindando una mayor consistencia y calidad a la toma de decisiones políticas y frenando así las tendencias autocráticas, verticalistas y centralistas. Esta nueva racionalidad debe neutralizar la exclusión social y construir una identidad colectiva con herramientas fundamentalmente de consenso. El nuevo paradigma del que les he hablado en forma insistente se llama el paradigma del consenso y la autodeterminación, tema sobre el cual publiqué un artículo en la revista de la Universidad Nacional y que es de amplia consulta en Internet. Pues las herramientas del consenso permiten, ante todo, que el derecho descanse sobre la realidad social con el protagonismo de la reflexividad, lo cual da lugar a que su validez y su legitimidad no sean importadas de modelos teóricos extraños, sino de la propia realidad social. Aquí llegamos a un nuevo término, a un nuevo paradigma, que sería la deconstrucción del derecho. Deconstruir el derecho significa aplicar los nuevos paradigmas con esquemas deconstructivos conectados a la realidad social que le permitan modificar, regular los problemas sociales altamente diferenciados de nuestro tiempo, en los que el derecho necesita ámbitos de comunicación para controlar por sí mismo sus propias reglas de funcionamiento. Este enfoque del derecho, este enfoque deconstructivo del derecho, parte de la realidad inequívoca de que la sociedad se halla dividida en sistemas funcionales autónomos, cada uno de los cuales funciona de acuerdo con sus condiciones contextuales que le permiten y le facilitan su operatividad. Los regímenes privados globales tienen en la actualidad un efectivo proceso de autodeconstrucción, pues se anulan fácilmente principios fundamentales del derecho nacional estatal, los cuales se derivan hacia la validez de normas jurídicas desde una jerarquía de fuentes normativas en instancias de las bases y de los grupos sociales perfectamente diferenciados. Todo esto conduciría aparentemente a que sea ilusoria la posibilidad de arreglar o reglamentar con normas positivas o con disposiciones estatales toda la vida social. Pues estaría en juego el fracaso de la creencia de que unos códigos pueden tener la normatividad necesaria y suficiente para resolver y dirigir todos los asuntos sociales. Esto no es posible. La ideología o la tendencia es que consideran las únicas fuentes del derecho, las emanadas de órganos del Estado, están claramente en crisis y deja abierta la posibilidad de otras opciones aún no jurídicas que se han denominado acá surgimiento de nuevos paradigmas. Finalmente, y me he referido con bastante amplitud
a la adopción de mecanismos procedimentales de autorregulación. El consenso y la autorregulación son nuevos paradigmas que se construyen sobre la base de un sistema de participación, de consenso y de decisión colectiva, de tal forma que se reemplaza la justificación y la misma configuración del derecho, pues la intervención de sistemas sociales funcionalmente diferenciados que se forman dan lugar a una nueva cultura política enmarcada en el ejercicio de las libertades y de una opinión pública liberal más o menos discursiva, generada en controversias abiertas y capaz de movilizarse por encima de los filtros institucionales que tienden a neutralizarla. Quisiera referirme a los diferentes elementos que funcionan como patrones de autorregulación a nivel grupal y social, es decir, los sujetos que participan en la autorregulación de la conducta cuando son asumidos por el individuo, cuando han sido previamente internalizados y forman parte de su objetividad a través de elementos autorregulatorios y que permiten contextualizar la normatividad en situaciones sociales que requieren la autorregulación y que se encuentran en constante transformación. Por esto se deben reajustar sus mecanismos adaptativos en función de esas transformaciones para lograr su aplicación de una manera eficaz. Estos mecanismos procedimentales de autorregulación están centrados en la creación de una voluntad política que se transforme en poder comunicativo y que penetre en la producción legítima de derecho, que capte los intereses, las necesidades y el ejercicio de los derechos vulnerados, pues las sociedades funcionalmente diferenciadas tienen esta capacidad de autorregulación, pueden actuar legítimamente para lograr objetivos de planificación social y medios adecuados para el fomento de formas participativas, procesos de democratización que no son finalmente paternalistas del Estado. Frente a la diversificación de los procedimientos para atender nuevos actores y nuevos conflictos sociales, frente a los cuales se crean mesas de negociación, comités de expertos, comisiones de estudio de ética y en general la proliferación de organizaciones de sectores que tradicionalmente no han participado y que han sido y que son agentes de cambio en los diversos campos sociales nacionales y transnacionales. Surgen entonces nuevos modelos plurales y democráticos de justicia que apuntan para el desarrollo de ciertas prácticas ciertas prácticas llamadas legalidad alternativa. No se trata propiamente de un uso alternativo del derecho, sino un proceso de construcción de otras formas jurídicas cuyo objetivo apunta en la sustitución de la normatividad injusta por otra normatividad más favorable, en la cual es importante identificar el derecho con los sectores mayoritarios de la sociedad, pues el fenómeno de las prácticas jurídicas alternativas que se inserta en la globalidad del pluralismo jurídico comprende prácticas no siempre homogéneas e idénticas. Se trata entonces de encontrar los paradigmas que permitan la autorregulación social, pero sobre todo aplicables para intervenir en el funcionamiento interno del sistema económico y político.
Pues esta intervención es lo que preocupa para que los demás sistemas sigan sus propias dinámicas internas, velando por su libertad de funcionamiento, para llegar a la desregulación o una regulación autónoma o autorregulatoria. Acá está todos estos planteamientos de la autorregulación y la autodeterminación se construyen sobre las modernas teorías de la justicia que están orientadas hoy hacia la redistribución en la esfera económica, redistribución de la propiedad y del ingreso, que en el campo sociocultural está representada por el reconocimiento de nuevos derechos o simplemente derechos que no habían sido reconocidos antes. Y en el campo político, la reinstauración de la representación, pues la representación política actual no es real y responde a unos fines clientelistas que buscan el beneficio de personas, no el beneficio de colectivos sociales. Aquí es donde el componente reflexivo distingue al derecho como un medio y el derecho como una institución, según la cual, si se plantea una nueva teoría del derecho, se involucran necesariamente los procesos que son básicamente procesos autorregulatorios en el contexto de la construcción de modelos de la realidad social que utilizan y desarrollan el conocimiento para el control social que han demostrado utilidad y eficacia en las sociedades funcionalmente diferenciadas que pretenden no dejarse representar, sino sujetarse a unas reglas que ellas mismas se autoimponen por vía de derecho. Vamos asumiendo que la crisis actual en torno a la concepción occidental del derecho sigue o propone unos principios organizativos aplicables a la complejidad social que de una o de otra manera rematerialicen el derecho y le permita que éste llegue a las esferas que antes no llegaba, gracias a su especificidad finalista y, como hemos dicho anteriormente, aplicadas a la vecindad y a la familia. Esto hace que el derecho retorne a su legitimidad, pues se pretende ante todo integrar la sociedad global con una sociedad local, en el entendimiento de que esta invitación a la autorregulación incrementa el conocimiento de la dinámica social y desemboca necesariamente en la formulación de una ingeniería social. Se trata de construir una especie de plataforma que permita generar condiciones para la regulación entre los sistemas sociales, pues nada asegura el éxito de los procesos regulatorios del derecho reflexivo si las propias instancias afectadas no desean el cambio de la estrategia en su orientación contextual para activar un proceso de autotransformación, cambiando su forma de operación de manera sostenida, sin renunciar a su identidad o perder su autonomía. En otras palabras, no hay criterio externo que impulse la intervención autorregulatoria, sino es la orientación pragmática, situacional y contextual sobre la cual se construye el contenido y la racionalidad del derecho. El cambio en la racionalidad del derecho aparece como una necesidad en el sistema social en su conjunto, como una variable de su entorno y no como un instrumento para intervenir dicha realidad según intereses particulares. El derecho debe adaptarse continuamente
a las demandas de justicia procedentes de los diversos agentes sociales en un proceso de desformalización, para que no desemboque necesariamente en una mayor producción legislativa, sino una especie de que implique exclusivamente procesos autorregulatorios. Es así como la autodeterminación de la que hemos venido hablando de manera insistente se aplica a miembros iguales y libres de una comunidad jurídica, no quedando sujetos a otras reglas que las que ellos mismos se autoimponen. El Estado democrático no se presenta como una configuración acabada, sino en transición y necesitada de revisión para realizar siempre de nuevo en circunstancias cambiantes el sistema de derecho, lo que significa una reconstrucción paradigmática del derecho y del Estado democrático de derecho, por lo que se dejan guiar a los ciudadanos en una autoorganización. A esto es que se refiere el surgimiento de nuevos paradigmas. El derecho, ante todo, debe recuperar su eficacia, para el cual se requieren óptimos niveles de adaptabilidad, condiciones de flexibilidad y, sobre todo, oportunidades de su aplicación. Estos aspectos se pueden lograr gracias a la desformalización del derecho, proceso que requiere una marcada descentralización y la construcción del Estado social para que se transforme progresivamente la estructura del Estado y se logre, como ya se dijo, su inmersión en la sociedad civil. Apreciados juristas, América Latina y Colombia, en particular, no han estado ajenos a este proceso de complejización y autorreflexión, al menos en las últimas décadas, pues las organizaciones sindicales y los actores populares se han sumado a una serie de agrupaciones sobre la base de intereses diversos, grupos juveniles de tercera edad, feministas, homosexuales, migrantes, ambientalistas, agrupaciones comunitarias y territoriales de derechos urbanos, de consumidores, de derechos ciudadanos y comunidades religiosas, comunidades artísticas, movimientos indígenas, estudiantiles, todo lo cual apunta a una nueva aplicación de las normas jurídicas tradicionales y que tratan de poner en práctica el surgimiento de los nuevos paradigmas. Un conjunto de vestigios bastante numerosos confirman la implementación creciente de nuevos mecanismos de autorregulación y autodeterminación frente a los conflictos de la resolución para resolver los intereses emergentes. Se avanza democráticamente en dirección a una legalidad plural que se funde no en la lógica de una racionalidad formal, sino en la satisfacción de las necesidades y en la legitimación de nuevos sujetos legales. Una nueva teoría del derecho acorde con las realidades sociales de la globalización conlleva la necesidad de que el derecho adopte mayores niveles de diferenciación funcional, es decir, niveles de autonomía en torno a la solución de conflictos en la sociedad, de tal forma que el derecho no sea un instrumento para la solución de conflictos, sino un instrumento para la invención política del Estado social de derecho. Para realizar esta legitimación, es importante tener en cuenta que el equilibrio entre los fines materiales de la sociedad y la autonomía de las áreas de la sociedad reguladas por el derecho deben estar en armonía, de tal manera que el derecho sea eficaz, pues el mérito del derecho en la actualidad está en permitir la intervención de esferas autónomas de la realidad a través de un diálogo permanente, particularmente en los sistemas sociales que son en principio resistentes a la autorregulación. Esta nueva perspectiva
para superar la crisis del derecho, tiene desde luego un comienzo en esta nueva teoría, pero ante todo, lo que quiero formular en esta conferencia, y que desde un comienzo lo he dicho, es la común aceptación de que la crisis que atraviesa el derecho en la actualidad se extiende al Estado, se extiende a la democracia y se hace visible en la pérdida de soberanía de los Estados y en los retrocesos de la democracia en la sociedad legal, lo cual pareciera que hay un vacío en el derecho público y que cada día los derechos sociales se desvanecen, los derechos políticos se vuelven ineficaces y aparecen instituciones nuevas colocadas fuera del alcance del derecho y del Estado. En el campo económico, la crisis se expresa en forma notoria en los diversos tratados bilaterales y multilaterales de comercio e inversión en el que los agentes privados desarrollan sus estrategias de acción en términos regionales o globales más que nacionales, y los movimientos sociales y otros actores demandan sus derechos con una perspectiva transnacional antes que local. En la globalización, el papel del Estado frente a la regulación normativa y particularmente frente a los derechos humanos tiene como finalidad el análisis de las transformaciones que se están produciendo frente a las diferentes significaciones y alcances de los valores de la justicia, de la ley y de la administración, y la forma como se ha perturbado la capacidad reguladora del Estado. Esta problemática de las transformaciones jurídicas, políticas, culturales y epistemológicas es lo que estamos señalando como el surgimiento de nuevos paradigmas en la sociedad global. Pues una descripción de la teoría general o universal del derecho, señalando los tópicos y fines que son comunes a todos los sistemas jurídicos y aquellas similitudes entre los sistemas que se encuentran en la base de la naturaleza común del hombre, refuerza la adopción de este enfoque para señalar, con la ayuda de investigaciones históricas, científicas y sociales, lo mismo interpretativas, que el papel de los estudios jurídicos comparados para entender de una manera racional la presencia de nuevos paradigmas han hecho protagonismo y ha entrado en la crisis y en el surgimiento de nuevos procedimientos. Existen perspectivas y preocupaciones con los que son objeto de consideración en una visión de la crisis del derecho y de la justicia. Y desde luego que estas transformaciones son tan ostensibles que el enfoque de los paradigmas en el tratamiento de esta realidad se hace muy apropiado, pues de esta crisis, pues uno de los componentes de esta crisis es, desde luego, la ineficacia del derecho. Tal vez no he hecho bastante énfasis en este particular componente, es que el derecho se ha vuelto ineficaz, ilegítimo y por lo tanto carente de validez en la era de la globalización. De tal manera que si la ineficacia es uno de los componentes de la crisis, esto se materializa en la gran oposición entre la teoría y la práctica jurídica, donde sobresale la práctica la identificación de una complejidad bastante ostensible de la relación que hay entre teoría y práctica, es decir, entre la exigencia para comprender el derecho en sus paradigmas actuales y las relaciones entre la teoría y la práctica
en los fenómenos sociales que están surgiendo en la actualidad. Me he referido entonces a la ineficacia del derecho como uno de los componentes de la crisis, pues es común en nuestro medio la cultura de la ilegalidad, en la que cohabitan la justicia y la impunidad, y en los que los fanáticos del legalismo llevan bien presente en su alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo. La práctica jurídica se ha desgastado luchando contra los síntomas de esta ineficacia, mientras las causas se eternizan coadyuvadas por el uso de la Constitución y la ley, como coartadas al propio beneficio personal y en la suplantación del poder ciudadano, gracias a una tupida red de clientelismo, de corporativismo y complicidades entre los más llamados poderes públicos. La crisis del derecho, en consecuencia, es la crisis del Estado a nivel global. Sigue la misma crisis del capitalismo en su entorno a los métodos primitivos: liberalización financiera, comercial, libre circulación de capitales y de mercancías, aunque no de las personas, privatizaciones de todo lo público, desregulaciones para todo lo privado. Haciendo todo esto, mis estimados juristas, que haya menos Estado y más sector privado, y más protagonismo de los movimientos sociales que imponen sus normas. Las agencias financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Fondo Interamericano, con sus llamados planes de ajuste, manejan de manera muy particular y controlada los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Después de esta exposición y de analizar los componentes de la crisis manifestados en la ineficacia del ordenamiento jurídico, en su indeterminación debido a la funcionalidad, a la diversidad funcional, su indeterminación, sobre todo sus incoherencias internas en la función que cumple en el mantenimiento del status quo, en la supuesta neutralidad de su contenido, en la ideología de quienes aplican justicia, en su carácter instrumental y en la irracionalidad de la justicia misma, es precisamente el conjunto de componentes que hemos identificado como causantes e indicadores de la crisis del derecho y que necesariamente requiere la adopción de los nuevos paradigmas. En esta conferencia hemos utilizado mucho algunos términos, como el término paradigma, el término autodeterminación, autorregulación, ineficacia, racionalidad del derecho y otros términos que, si los logramos decantar en forma individual, nos podrían ayudar a entender bien esta problemática, puesto que el objetivo de esta conferencia, al utilizar el concepto de paradigma, pretende caracterizar la crisis del derecho precisando los componentes de su ineficacia, de sus contradicciones, de su carácter instrumental para mantener el status quo. Con este enfoque de los paradigmas, se identifican las grandes transformaciones del derecho y de la sociedad. Se busca la caracterización de nuevos paradigmas. Esto necesariamente mediante una ruptura epistemológica que se está inaugurando con una nueva problemática y un punto de no retorno, que es el mundo jurídico de la sociedad global.
Aquí está resumido todo el contenido de esta conferencia, que es la ineficacia del derecho con todos sus componentes, la crisis de todos los paradigmas que han marcado la aplicación del derecho y el surgimiento de nuevos paradigmas. Los nuevos paradigmas los hemos señalado muy esquemáticamente: la autorregulación, la autodeterminación, la reflexividad, la aplicación del derecho de abajo hacia arriba, por tratarse de sociedades funcionalmente estructuradas que hacen que el derecho no se pueda aplicar a todo el mundo de manera igual, es decir, a todos como si fueran todos iguales los grupos sociales o los individuos, cosa que es absolutamente imposible. El derecho tiene que ante todo buscar diferenciar su aplicación de acuerdo a la diferenciación social. Por lo tanto, se pretende entonces ya avanzando hacia una conclusión de esta conferencia, se pretende demostrar la existencia de la crisis del derecho en sus paradigmas convencionales o tradicionales. No nos cabe la menor duda que el derecho está en crisis y que los indicadores de dicha crisis están conformados, como he repetido, por su ineficacia, su ilegitimidad, sus notorias falencias en la tutela de los derechos sustantivos. Estos componentes de la crisis del derecho tienen que ver con su indeterminación y sobre todo con las contradicciones internas que cumplen para tratar de mantener el status quo. En la supuesta neutralidad que les acabo de mencionar de su contenido, sus inconsistencias internas, la ideología de quienes aplican justicia, la irracionalidad de la justicia misma y en general las incoherencias propias del ordenamiento jurídico. Estos paradigmas que han marcado el derecho tradicionalmente están en crisis. Frente a esta crisis se vislumbra un nuevo horizonte paradigmático. En el campo filosófico, en el campo de la justicia, en los procedimientos interpretativos y discursivos, en la adjudicación y en general en los nuevos paradigmas de carácter jurídico y constitucional en la sociedad global, en el Estado, en la democracia, en la emergencia de nuevos regímenes jurídicos globales y privados. Los nuevos paradigmas afectan al Estado, afectan la democracia, afectan la justicia, afectan el funcionamiento de los poderes públicos, porque los procesos de autodeterminación, autorregulación, de consenso, comienzan a negar los tradicionales paradigmas del derecho. ¿Cuál sería el punto de partida del surgimiento de estos nuevos paradigmas? Es la caracterización del derecho observando sus grandes transformaciones, observando no sino procediendo a lograr grandes transformaciones, observando sus mutuas relaciones con la sociedad global y que se pueden asimilar como paradigmas, destapando la forma como han evolucionado y han dado lugar en la sociedad de la globalización. La revisión está centrada en dos grandes temáticas. Uno, la crisis en la sociedad, la crisis en el modelo de Estado y la crisis en el modelo democrático. El paradigma de la democracia ha muerto, señala uno de mis artículos publicados que se encuentran en Internet. El paradigma de la democracia ha muerto. Ya no podemos hablar de democracia en nuestros países. Esto no es sino un disfraz de democracia.
la crisis del Estado. El Estado no ha podido reconciliarse con la sociedad civil, el Estado se ha vuelto simplemente autocrático. Esos son los viejos paradigmas. La crisis tan marcada de los paradigmas jurídicos tradicionales o convencionales, por ejemplo, el dura lex sed lex, eso ya no funciona. No es la ley por sí misma, es que la ley está hecha por los hombres. Y mientras sea hecha por los hombres, están buscando sus propios beneficios para mantenerse en el poder y mantener la propiedad. Por lo tanto, los fundamentos de la crisis en el ámbito social, jurídico y político hacen notar cómo el poder político ya no está sometido como antes al derecho y al Estado, sino que el poder económico trasciende las fronteras de los estados y los problemas económicos de las bases trascienden las fronteras del Estado. Por eso en las Naciones Unidas dijeron, si no acabamos con la pobreza acabará como nosotros, acabará con nosotros, y se creó el llamado Pacto Global, en que 190 países del mundo acordaron los objetivos del milenio y dentro de esos la famosa responsabilidad social de la cual se ha venido hablando en los últimos 20 años. Y esa responsabilidad social es la que genera procesos de autorregulación y autodeterminación. Entonces, estamos frente a nuevos paradigmas que asumen la sociedad, el Estado y el derecho desde otra visión, un nuevo modelo teórico, y en el que el derecho ya no puede entenderse solo como una realidad, sino como el producto fundamentalmente como una práctica social que incorpora una pretensión de justificación o de corrección. El rasgo sobresaliente de la globalización jurídica consiste en la privatización del derecho y en la tendencia a privatizar lo público, de tal forma que el centro de gravedad de la ley no se encuentra en la voluntad estatal, sino en las relaciones contractuales entre los particulares, acompañando todo esto de una pérdida de soberanía por parte de los estados como consecuencia del avance del derecho supranacional y transnacional. Las constituciones contemporáneas intentan responder a estos efectos negativos del orden jurídico mediante la previsión de un derecho menos dogmático, en el cual no se imponga la voluntad del legislador, sino el consenso y la autodeterminación. Y los procesos de producción del derecho se deben estar generados en la heterogeneidad y en la contextualidad de las sociedades funcionalmente diferenciadas. Al plantear este enfoque de los paradigmas jurídicos, se visualiza o se viabiliza a partir de la construcción de un marco interpretativo un análisis crítico en el contenido y en las características de la evolución de las ciencias sociales y por lo tanto del derecho. En particular, mediante una visión crítica de las instituciones jurídicas como políticas, para que a partir de este enfoque se puedan señalar sus características fundamentales. La temática o problemática de esta conferencia responde entonces a la necesidad de adoptar nuevos modelos teóricos y metodológicos que sean ajustados a la realidad, con el objeto de diseñar y poner en práctica modelos explicativos del derecho y de la sociedad, razón que justifica esta propuesta de aplicar la teoría de los paradigmas para encontrar dichos modelos. Y ya
hemos dicho, por ejemplo, el paradigma tradicional, dura lex lex, ya fue reemplazado por el paradigma de una racionalidad o una razonabilidad, perdón, una razonabilidad ejercida por los operadores. Desde cuando se dice el juez razonablemente podrá establecer, pues le está quitando fuerza a la ley y está dejando que la razonabilidad del juez pueda imponerse en estos procesos de aplicación de justicia. La falta de una metodología y un nuevo enfoque en la práctica jurídica permite que los viejos paradigmas que ya están en crisis tengan un amplio nivel de permanencia. Por eso es necesaria la tarea de constructiva del derecho que conduzca a la creación de una dogmática jurídica alternativa, la cual se puede construir a partir de un marco interpretativo desde la sociología jurídica, buscando identificar, clasificar e interpretar el mundo del derecho con el objeto de resolver las innumerables preguntas que han de caracterizar la realidad social y jurídica en la globalización. Esta visión paradigmática de las disciplinas sociales y del derecho asumen una visión crítica de las instituciones jurídicas y políticas, visión crítica de los componentes de la crisis, pero propositiva con relación a los esquemas o a las nuevas teorías que han de reemplazar los viejos paradigmas. Si se tiene como evidencia la transformación de los paradigmas tradicionales y de las instituciones jurídicas que están dando lugar a nuevas formas de juridicidad y a la modificación de las clásicas funciones del derecho, estaremos construyendo un marco teórico en el cual se parte de la subordinación de la política al mercado y de la ley al consenso, ante la presencia cada vez más frecuente de los ideales de la desregulación, en las que se sustituyen las reglas del carácter público por las reglas de carácter privado, es decir, una juridicidad supraestatal en la que el derecho tiende a verse menos como el producto de una voluntad política y más como un medio para obtener ciertos fines o como un mecanismo de ingeniería social y de solución de conflictos, porque hasta ahora el derecho ha demostrado su incapacidad y la imposibilidad de resolver los conflictos sociales más notorios y más tradicionales en la sociedad latinoamericana y desde luego en la sociedad colombiana. El nuevo horizonte paradigmático propone el restablecimiento de una noción de derecho más profunda que aquella que le asignó el paradigma positivista o el paradigma naturalista y a la cual estábamos acostumbrados. Esta nueva noción del derecho se materializa en la conformación del Estado, en la reconstrucción del Estado, reconstrucción de la democracia y reconstrucción del modelo social a partir de la ingeniería que hemos mencionado, de tal manera que se reduzca el derecho tradicionalmente aplicado y se apliquen una serie de conjuntos, principios y valores sobre los que esté, en primer lugar, el consenso social suficientemente amplio que conduzca a la autorregulación y a la autodeterminación. Esos paradigmas no son fáciles de aplicar, requieren una pedagogía, requieren un aprendizaje, pero no son imposibles y resolverían muchos de los conflictos sociales que el derecho no ha podido resolver. En este sentido, la forma como estos paradigmas van apareciendo
permitirán al derecho reformulado por los juristas y a la dogmática jurídica responder a los desafíos sociales. Si se tiene en cuenta que el contexto en el que está inserto es un sistema de acción muy bien conectado con el entorno social, esto dará lugar al surgimiento de derechos fundamentales y de derechos sociales incorporados en la normatividad, no en las constituciones, porque las constituciones se volvieron realmente inaplicables, sino en la normatividad que esté cercana a las personas a las cuales se va a aplicar, como lo hemos dicho anteriormente, y que eso figuraba en el preámbulo de la Constitución de la no hubo al fin constitución de la nueva europea, de la Unión Europea, pero en el Tratado de la Unión Europea, en su preámbulo, dice que las decisiones se deben tomar lo más cercanas posibles a los ciudadanos y que se debe recurrir a instancias superiores solamente en casos comprobados de orden público, de interés público. Esto simplemente para señalar que los cambios sociales tienen que producir cambios en la normatividad y estos a su vez en un proceso de retroalimentación producir cambios en la sociedad. Pues los cambios que se producen en la sociedad y en el modelo económico y político se evidencian en la globalización y tienen que ver con la privatización de lo público y en particular en que el derecho se habría pasado de la ley como producto de la voluntad estatal a la ley como resultado del consenso y de la autodeterminación. Así se advierte que los sistemas jurídicos requieren un proceso de transformación, como ya se dijo, a partir de nuevos paradigmas y teniendo en cuenta los cambios en la sociedad generados por las tendencias económicas de la globalización y el constitucionalismo. Son muchos los enfoques teóricos que evidencian la necesidad de una dimensión reflexiva del derecho que responda a las exigencias de los cambios que se están dando en la sociedad. La dimensión reflexiva, si no la he explicado suficientemente, es un volverse el derecho sobre sí mismo, de tal manera que no sea un derecho impuesto desde arriba, sino un derecho que en un proceso de autocomposición se aplica en procesos de autorregulación y autodeterminación. La necesidad, todo esto conduce a un solo punto, es la necesidad de una nueva racionalidad para el derecho, como resultado de la complejidad de la sociedad, de su diferenciación funcional, de los notorios impactos de la globalización que ponen a la defensiva la orientación política de la sociedad nacionalmente estructurada y dejan ver cómo el mercado se perfila como un modelo alternativo de la orientación de los complejos sistemas de relaciones de intercambio. La conclusión de esta conferencia nos permitirá, estimados juristas de Colombia y de América Latina, entender que el derecho de nuestro tiempo está afectado por una crisis de su racionalidad interna y que a medida que el derecho crece y se hace más complejo, su unidad, coherencia y plenitud resultan cada vez más inalcanzables. Las regulaciones derivan hacia normas casuísticas y excepcionales, y el derecho se muestra como un orden complejo cuya sistematicidad y racionalidad aparece seriamente amenazada. El aporte de esta disertación promovida en buen momento por Uniacademia a la ciencia del derecho consiste en la aplicación de la teoría de los paradigmas en la caracterización de la crisis del derecho y en la propuesta de recuperación de la legitimidad normativa para formular una nueva teoría jurídica
que resulte cargada de contextualidad, autoconocimiento y autorregulación en la explicación de los grandes problemas jurídicos y sociales. Los paradigmas que se proponen en esta nueva teoría jurídica tienen como finalidad romper los modelos teóricos tradicionales del derecho, los esquemas tradicionales del derecho, a partir de los cuales se caracterizan los fenómenos normativos y insertar nuevos conceptos protagónicos de lo público, con la influencia de los movimientos sociales y de la organización social espontánea a nivel local y global, con la única intención de legitimar la organización social de la libertad de abajo hacia arriba, aún contra la ley y con una pretensión de emancipación en cuanto a sus procedimientos si se recupera la legitimidad y la autodeterminación. Se intenta caracterizar la presencia de nuevos modelos, nuevos procedimientos y, desde luego, nuevas visiones del derecho orientadas a rearticular lo jurídico con lo ético, lo político, lo económico y sobre todo lo social. Con el protagonismo de los movimientos sociales, la crítica jurídica y el pluralismo jurídico, el derecho alternativo, se podrán explorar dimensiones antropológicas, sociológicas y políticas que transiten por el discurso legitimatorio, emancipatorio, en el contexto de la complejidad propia de la sociedad actual. La propuesta de nuevos paradigmas como resultado de la evolución y transformación del derecho constituye una respuesta a los fenómenos que han irrumpido en el mundo, los fenómenos sociales, políticos y jurídicos que, aunque sus resultados no se han consolidado, están causando una ruptura epistemológica a nivel local, regional y global, que se ha manifestado de diversas maneras en nombres como la primavera árabe en el norte de África, cuyos resultados fueron aparentemente fallidos, el movimiento de los indignados en España, indignados de Wall Street, y en tiempo reciente el Foro Social en Brasil, que asumen la crisis actual en torno a la concepción occidental del derecho a partir de teorías que no consultan la dinámica interna del cambio legal. Se pretende igualmente aportar elementos válidos para visibilizar los principios organizativos de la complejidad social y la racionalidad formal del derecho, que parece cuestionarse en forma reiterada. Se esfuerza el trabajo en la búsqueda de una nueva racionalidad material que reemplace la racionalidad formal y conciba el derecho como un sistema de normas universales cuya racionalidad resida en quienes administran justicia, para que esta racionalidad material considere el aspecto teleológico del derecho con el propósito de lograr su especificidad, tendencialmente conocida como rematerialización del derecho. Con estos aportes se pretende penetrar en el intricado mundo de la crisis de los paradigmas jurídicos tradicionales y el naturalismo, el positivismo, Estado liberal, democracia occidental, que han perdido vigencia. Y se intenta su caracterización y exploración al presentar nuevos paradigmas que se imponen en la actualidad debido a los incontenibles cambios y transformaciones que se están dando en la sociedad global, y los cuales han caracterizado una sociedad funcionalmente diferenciada, una sociedad compleja que debe asumir simultáneamente la unidad y la diferenciación con el protagonismo del respeto por la diferencia, el reconocimiento y la redistribución proyectados en nuevas formas de presentación. Todo esto
conducirá necesariamente, si el debate es amplio y global, a la constitución de una sociedad mundial en la cual se traiga consigo el desarrollo de operaciones jurídicas con un carácter creciente supranacional, acopladas a las constelaciones jurídicas que imponen una relativa autonomía, la capacidad de autorregulación y la capacidad de autodeterminación. Aquí la producción normativa se vuelve espontánea y ya no es el resultado de un proceso deliberativo orientado a la producción del derecho, sino que surge de las zonas periféricas en contacto entre el derecho y los espacios sociales, cuyos intercambios requieren regulación y que tienen más potencialidad para producir normas jurídicas en el marco mismo de la institucionalidad democrática de los estados. Los tradicionales actores quedan excluidos de la formación de la creación del derecho, en el sentido clásico ya conocido, pero se convierten en el impulso fundamental para la producción normativa. Se trata de un derecho espontáneo que regula materias globales y de actores globales cuyas condiciones de producción son distintas y que parecen menos fundadas en la tradicional filosofía dogmática jurídica referente al impulso, apoyo y legitimación institucional, y por el contrario deriva su validez del carácter genuinamente autocontenido de su propio contexto en conexión con sus propias operaciones. Esta discusión que se está proponiendo con el surgimiento de los nuevos paradigmas no se realiza en el contexto de la producción normativa, sino que discurre de una disposición teórica fundamentada en la autocomprensión de los autores mismos, como lo señalaran los más famosos juristas de esta época, en la posibilidad de desarrollar un concepto de sociedad como un orden emergente de comunicación que entiende los estándares normativos de los hombres como rendimientos propios de la sociedad en vez de verlos como ideas regulativas o como componentes del concepto de comunicación y que constituye en sí mismo el nuevo concepto de procedimentalismo. Existe una analogía en este planteamiento con el denominado pluralismo legal, según el cual se busca regular episódica y contextualmente los eventos diversos abocados a situaciones problemáticas que surgen de las relaciones de actores cuyos discursos están determinados por su participación en redes funcionales que operan de modo transversal en la crisis que estamos exponiendo. Esta crisis de la sociedad en la modernidad y en la globalización ha llevado a que el derecho se replantee en su racionalidad, pues observa, no obstante, una incalculable cantidad de normas y reglamentos que existen y se incrementan todos los días sin que su eficacia pueda tener algún impacto o algún efecto alguno. El fenómeno de la globalización se ha impactado de manera indiscriminada a los tradicionales paradigmas del derecho en sus distintas manifestaciones jurídicas y políticas, y ha dado lugar a la aparición o al planteamiento de la sociedad del riesgo mundial, dadas las grandes transformaciones del derecho y de la sociedad en uno de los paradigmas mencionados del Estado de Derecho, pues como resultado de esta crisis de la globalización será necesario un cambio forzoso en su racionalidad. Con estos planteamientos estamos llegando a la conclusión de esta conferencia,
en la cual espero que hayan identificado cuáles son los paradigmas que están en crisis. Los paradigmas tradicionales del derecho, el formalismo, la dura lex, el lex, y sobre todo el derecho ha caído en su ilegitimidad, en su ineficacia y en su pérdida de validez. Tres componentes que conducen a un cuarto paradigma en crisis, que es la justicia. El derecho se volvió injusto y por lo tanto, frente a estos tres elementos o a estos cuatro componentes, surgen nuevos paradigmas. Frente a la legitimidad, el derecho hay que crearlo de abajo hacia arriba en procesos de autorregulación, autodeterminación y de consenso. Frente a la justicia, hay que plantear el paradigma de la redistribución de la propiedad y del ingreso. Frente al Estado, hay que plantear el nuevo paradigma de la representación política, porque el actual es inexistente. Frente a la validez, ya hemos dicho que no tendría sentido un derecho tradicional creado verticalmente, sino creado de abajo hacia arriba. Entonces, las grandes transformaciones que el mundo de la globalización y los nuevos paradigmas jurídicos y políticos que ya se vislumbran en la humanidad constituyen el reto político más grande, cual es la reconstrucción normativa de la legitimidad fracturada, la reconstrucción del Estado, la reconstrucción de la democracia y la reconceptualización y judicialización de los derechos sociales. Es necesario dirimir superando las lagunas de las teorías convencionales, lo cual hace referencia a la necesidad de replantear el Estado liberal de derecho y la democracia liberal, que en últimas está reducida a procesos de dominación y de retórica. Quedó clara, mis estimados juristas, la necesidad de una nueva teoría del derecho que responda a las complejas realidades sociales de la globalización y a la urgencia de un ordenamiento justo y racional que sea el resultado del consenso y de la autorregulación, poniendo de presente las tendencias actuales que permitan construir una nueva racionalidad del derecho en la sociedad global. Y esta nueva racionalidad debe estar orientada a la búsqueda de mecanismos reflexivos, mecanismos de diferenciación que permitan al derecho demostrar su eficacia social y aseguren la validez jurídica y la integración social, construyendo un nuevo tipo de normatividad en su función, en su legitimación y en su estructura, pueda darse el surgimiento de nuevos paradigmas del derecho en la sociedad global. La solución, pues, a la crisis de racionalidad formal del derecho en las sociedades occidentales contemporáneas está centrada en impulsar un nuevo tipo de racionalidad, que es precisamente la racionalidad reflexiva. Y mediante el desarrollo de modelos más complejos que expliquen y den viabilidad a las instituciones jurídicas concretas desde una óptica que no sea el tradicional positivismo jurídico, pero sin caer tampoco en un determinismo sociológico o en el simple análisis puramente empírico de la realidad social, sino que se trata de una teoría que explique fundamentalmente y justifique el derecho de la sociedad actual, teniendo en cuenta su complejidad y su multidimensionalidad. Esta nueva racionalidad del derecho, ya estamos concluyendo,
no busca estudiar la validez del sistema jurídico, sino encontrar respuesta a la pregunta sobre qué es el derecho. Para tratar de resolver esta inquietud se presentan diversos puntos de vista, como la negación del derecho, la existencia de un infraderecho que dentro de una misma sociedad se presenta en diferentes formas jurídicas, o que el derecho necesite siempre una forma de argumentación para poder solucionar los casos de acuerdo a la ley. El paradigma del consenso y la autorregulación están orientados a un ordenamiento justo y racional, de tal forma que la racionalidad de las normas allí resultantes satisfagan la condición de que puedan todos los afectados libremente aceptar las consecuencias y los efectos secundarios de su cumplimiento, para que de allí se derive el resultado de acuerdos y la expresión de un consenso sobre la justicia y sobre la validez. Estos paradigmas deben reformularse en la contextualidad, en la reflexividad y en el autoconocimiento y la autorregulación, que impone a las propias instancias afectadas definir la constelación problemática de que se trata de regular, con el efecto de que cada uno hable su propio lenguaje sin necesidad de una integración normativa general, sino que tenga en cuenta la diferenciación funcional en la economía, en la educación, en la ciencia y en la política, y se recurra a desarrollos diferenciados y mecanismos autorregulatorios por tratarse de sistemas autónomos, sin buscar una armonía global de la diferenciación funcional. El paradigma del reconocimiento y de la redistribución involucra la noción de democracia organizativa y, por tanto, de nuevos modelos teóricos que dan lugar a la producción legítima y espontánea de derecho en la era de la globalización. Estas teorías permitirán cambios sociales de gran envergadura que superarán de una o de otra manera la crisis que actualmente estamos afrontando y que ya hemos mencionado a la saciedad en sus componentes. No me queda, al finalizar esta conferencia, no me queda sino expresar a ustedes la esperanza muy personal de que el derecho cambie su racionalidad. Y al cambiar su racionalidad, necesariamente se producirán cambios en los sistemas, en la sociedad, cambios que están actualmente, que son urgentes. Y todo esto lo estamos logrando a través de disertaciones académicas como esta, promovidas por Uniacademia, y particularmente por el doctor Hildebrando Leal, que espera que con cada una de estas disertaciones quede un granito de arena como aporte a la solución de la crisis del derecho y a la crisis de las instituciones jurídicas que han dado lugar o que son el resultado de la crisis global de la sociedad. Muchísimas gracias a todos por esta paciencia que han tenido en escucharme, y de todas formas habrá algunos términos y algunas cosas que no están claras, pero la idea fundamental es esa, el proponer los nuevos paradigmas que están surgiendo en la sociedad de la globalización. Muchas gracias.